El origen de la prostitución se remonta a una época muy antigua de la humanidad y es por esta razón que es difícil rastrearla debido a que es una práctica que ha existido en diferentes culturas y sociedades a lo largo de la historia. Sin embargo, se puede encontrar evidencia de la existencia de la prostitución en civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Grecia, Roma y Egipto. En este video en concreto les hablaré de la historia de la prostitución en el Perú, antes y después de la llegada de los españoles. La historia de la prostitución en el Perú tiene sus raíces en la época precolombina, donde existían diferentes formas de relaciones sexuales remuneradas. Durante el Imperio Inca, por ejemplo, existían mujeres dedicadas a la prostitución en los templos y en los caminos donde pasaban los viajeros. Con la llegada de los españoles y la colonización, la sociedad peruana experimentó cambios profundos. Durante la época colonial, la prostitución estaba ampliamente aceptada y se regulaba a través de las autoridades eclesiásticas y civiles. Las mujeres que ejercían la prostitución eran conocidas como mancebas y trabajaban en burdeles establecidos. Además, muchas mujeres indígenas y africanas fueron obligadas a trabajar en la prostitución como esclavas sexuales. En el periodo republicano, la prostitución continuó siendo una realidad presente en el Perú. A medida que la sociedad se modernizaba, surgieron nuevos lugares de prostitución, como los cabarets y los prostíbulos clandestinos. La prostitución se convirtió en una forma de vida para muchas mujeres que buscaban salir de la pobreza y encontrar una fuente de ingresos. Durante el siglo XX, la prostitución se mantuvo presente en el Perú, tanto en las zonas rurales como en las ciudades. En la década de 1930, por ejemplo, el gobierno peruano legalizó los burdeles y los reguló bajo la Ley de Profesiones Liberales. Sin embargo, esta ley fue derogada en los años 50 y la prostitución nuevamente se convirtió en una actividad ilegal. El Jirón Huatica. El Jirón Huatica, en La Victoria, tuvo larga historia vinculada con la vida prostibularia en la capital. Pero su historia tuvo un final debido a la presión de la comunidad vecinal en pleno. La noche del jueves 12 de julio de 1956 no fue el fin del Barrio Rojo de Lima, pero sí su antesala. Un cabildo abierto en la sede de la Municipalidad de La Victoria reunió a vecinos y autoridades. La gente invadió la misma sala de sesiones y el hall del consejo, y en la calle prácticamente podían confundirlos con seguidores de un partido político en pleno mitin. Fue una cita masiva para resolver el futuro de la zona prostibularia más antigua de la capital peruana. Desde las 7:30 de la noche, el Cabildo Público Victoriano abordó el asunto del Barrio Rojo, nombre que la prensa usó en esos años para la zona de Huatica. Vecinos y autoridades discutirían la naturaleza de una ordenanza municipal que buscaba terminar con la vida prostibularia en esa parte de Lima. La Victoria, creada como distrito en 1920 por el presidente Augusto B. Leguía, vivía entonces una auténtica arremetida conservadora y moralista muy fuerte. Eran los días finales del dictador Manuel Aodría, y su sucesor, Manuel Prado Ugarteche, asumiría el poder ese 28 de julio de 1956, es decir, 2 semanas después. Las autoridades y representantes de la civilidad victoriana planteaban una serie de argumentos legales y de moral pública. El punto para ellos era acabar con toda muestra de lacra social en el distrito. El cabildo abierto lo presidió el alcalde, Juan N. Brascots, cuya gestión había empezado en enero de 1952 y ya terminaba. Por eso su inquietud de cumplir con una promesa que hizo desde que había iniciado su periodo edil, clausurar el llamado Barrio Rojo, enquistado en su comuna desde los años 20. Una comisión municipal, que presidió el ingeniero Alfredo Miró Quesada, encabezó la denuncia pública. Fue el ingeniero el primero en hablar. Explicó que habían realizado visitas casa por casa para saber de primera mano el sentir de los vecinos. Asimismo, hicieron un registro pormenorizado del número de locales en el distrito dedicados al oficio más antiguo del mundo. Según Miró Quesada, verificaron que a la fecha funcionaban 50 casas de tolerancia, repartidas en diferentes zonas, y alrededor de 200 prostíbulos, ubicados en las cuadras segunda y sexta del Jirón Huatica y una transversal del Jirón García Naranjo, decía El Comercio el 13 de julio de 1956. El ingeniero pidió en el cabildo abierto no entrar en detalles en la descripción de las condiciones laborales en esos predios, por razones obvias, acotó. Terminó su alocución con una propuesta de ordenanza municipal, que solo contenía 2 artículos, muy puntuales. Primero,
A partir del 1 de agosto de 1956, todos los prostíbulos, lenocinios y casas de tolerancia que actualmente funcionan en el distrito, quedarán clausurados en forma definitiva, quedando cancelada cualquier licencia municipal, si la hubiera. Segundo, a partir de la fecha, la Municipalidad de La Victoria no otorgará licencia para el funcionamiento de esta clase de locales. La caída definitiva del Barrio Rojo de La Victoria. En la noche del 15 de octubre de 1956 todo estaba preparado para el cierre definitivo. Ciertamente, ya varios locales y casas de esos parajes habían sido retirados en el mes anterior, en septiembre, debido a una tarea de la prefectura de ir persuadiendo y advirtiendo a la vez a los residentes prostibularios de que todo estaba decidido. La suerte estaba echada a favor de los vecinos. Así, desde hacía 4 semanas, se fueron retirando los locatarios de las 2 primeras cuadras del jirón, y luego de la 5ª, 6ª y 7ª cuadras. Pero aún había otros que no aceptaban moverse de allí, luego de casi 30 años de permanencia. Estos eran los ubicados en la 3ª y 4ª cuadras, los más tercos, los que esperaron a que la policía los desalojara a la medianoche y en las primeras horas de la madrugada del domingo 16 de octubre de 1956. Los agentes de la Guardia Civil esperaron a que se cumpliera el plazo máximo dado. Entonces, entraron en la zona, desalojaron a los reacios y dispersaron a los nostálgicos parroquianos que merodearon por allí, ocultándose entre los curiosos y vecinos, testigos privilegiados del final de una época prostibularia. Esa noche, la policía clausuró en total más de 100 prostíbulos y 10 casas de tolerancia, que albergaban a más de 350 mujeres en el Barrio Rojo de La Victoria. Como señaló el prefecto de Lima en julio de 1956, el desalojo de Guatica o Barrio Rojo debía implicar, asimismo, una mejora en la renta que se recaudaba de esos locales, puesto que se esperaba que pasaran a otra categoría como establecimientos de servicios y diversión. Es cierto, fue un golpe contundente a los centros prostibularios de mediados del siglo XX en Lima. Guatica desapareció, pero solo para trasladarse, en corto tiempo, no muy lejos de allí. Bueno, eso es todo amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita para más contenido.